Hoy creo que nos hemos metido por un lugar que no es, huevón. Y viene otro tranvía. La puta madre. Tuvimos ahí unas pequeñas fiestas que lamentablemente hicieron de que me quede dormido prácticamente todo un día. Miren, ahí también pueden ver varios chicos de reparto. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy me encuentro en la capital de Croacia, en la ciudad de Zagreb. Acabamos de llegar desde Split, que resultó ser una ciudad muy bonita. La verdad, muy... ¿cómo puedo explicar? Mucha fiesta, mucha fiesta. Estamos en verano, así que... se puso bastante buena la cosa ya, que no se pudo grabar nada. Quería grabar Split, sobre todo para los fanáticos de Game of Thrones o la Guerra de Tronos, o el Juego de Tronos. Hay locaciones que se grabaron en Split y Dubrovnik, locaciones muy alucinantes que seguro ustedes deben de saber, o aquellos fanáticos de Juego de Tronos. Sin embargo, pude verlo. De repente por ahí le coloco algunas imágenes, algunos videos de estos lugares, de estas locaciones, pero quería hacer un video particular. Sin embargo, no se pudo porque tuvimos ahí unas pequeñas fiestas que lamentablemente hicieron de que me quede dormido prácticamente todo un día. Disfrutar el atardecer tranquilo, pero me llevan a este lugar. Sin embargo, esta vez sí quiero documentar ya aquí en la capital de Croacia. Vamos a estar unos 3 días y vamos a ver qué nos ofrece esta capital, que ya de por sí les voy comentando de que es un poquito caro la ciudad. A mí me habían dicho de que Croacia es un poquito barato, al menos Split y Dubrovnik, que son las costas, la parte costera donde está el mar Adriático, resultó ser carito. Vamos a ver acá en la capital qué tal está. Vamos a hacer un par de compras en el supermercado y de ahí vamos a visitar los lugares que ofrece este lugar y ya les voy a ir comentando. Acabamos de salir de la estación de bus, la ciudad de Zagreb, muy moderna. Esta es la estación de bus. Normalmente los viajes que estamos haciendo, lo estamos haciendo siempre con Flixbus, que es una aplicación para comprar tickets de distintas empresas. Y bueno, una recomendación especial si es que ustedes vienen por Croacia y se van a Split o a Dubrovnik: no contraten el servicio de Croacia Bus, algo así, porque pucha, ese servicio es fatal. El chofer, mala gracia con todos, te cobran como 3-4 euros por maleta, a pesar de que no deberían de cobrarte. Vamos a cruzar el semáforo. Bueno, ya cruzamos el semáforo. Esa empresa de bus, nosotros lo tomamos por Flixbus. Estaba económico, sin embargo, no sé, parece que el chofer tenía un mal día, algo le pasaba, que totalmente grosero con todo el mundo. Había una chica que quería comer, estaba con su hijito, le dijo: no tienes que comer acá, yo no voy a limpiar tus cosas, no vas a ensuciar mi bus. Solamente puedes beber líquidos. Ya al final me puse a indagar un poquito sobre esta empresa y sí, pues efectivamente tenía malísimas recomendaciones. Así que Croatian Bus, muy mal. Flixbus lo vende, pero hay otras alternativas de empresas. No es la única empresa que va a Split o a Dubrovnik. Bueno, ya dicho esto y haber descargado un poquito ese enojo que tenía, vamos al Airbnb de Zagreb y luego a ver un poquito las calles aquí de Croacia, así que vamos para allá. Bueno, mientras que seguimos caminando el Airbnb, les voy a contar un poquito de Split, ya que no les he documentado este lugar. Resulta de que Split es una zona para vacacionar. Hay playa, es una ciudad antigua, existe, no recuerdo mucho el nombre, pero se le dice el Dioclacemo,
Fisioclemo, no sé, por favor, corríjanme, pero es una especie de edificio, construcción que se hizo en el siglo I, en la época del Imperio Romano. Muy bonito y se mantiene hasta el día de hoy. Está muy chévere, muy bello. Además de que ofrecen distintos tours para conocer la Cueva Azul, sobre todo cosas playeras, cosas de natación, de nadar. Entre todas estas cosas había un tour que es el tour de fiesta en el bote o boat party, y lo tomamos. Dijimos, ¿por qué no? Hace calor, incluye traguitos en el mar, puedes darte un chapuzón, y la verdad fue una buena elección porque estábamos de lugar en lugar, caminando de un lugar a otro, y ya necesitábamos un poquito de relajo, un poquito de diversión, así que fue buena opción. El costo más o menos fue de $35 por persona, incluía un par de traguitos, acceso al bote, a disfrutar de casi 6-7 horas, y también acceso a uno de los mejores clubes de Split, como After Party, ¿no? Con la pulsera podías ingresar. Pero sin embargo, ese club puedes ingresar, pero si quieres comprar un trago, te cuesta más o menos 15 euros. Entre 12 a 15 euros. Por ejemplo, yo fui al After Party y nos hicimos amigos de unos alemanes. Chibolos, la mayoría de gente chibola viene acá a veranear, gente de la universidad que está de vacaciones. Y bueno, me preguntaron de dónde soy, yo de Perú. Oh, mira que no conozco Perú, que no sé qué, quiero conocer, bla bla bla. Te invito un trago, ya bacán. Fuimos al bar, ¿qué quieres? Tequila para todos, eran 5. Conmigo eran 5. Ya, tequila. Sacó el tequila, 12 euros cada shotcito de tequila, 60 euros en total. Llegó la cuenta y el brother se quedó, como era un chibolo, se quedó impactado. ¿Qué? ¿60 euros? Esto en Alemania no me cuesta así. Bueno, el punto es que le sorprendió el precio, ¿no? Imagínense yo, latinoamericano, también con el precio sorprendido, pero me iba a invitar. O sea, la invitación estaba ahí, yo iba a aceptar la invitación. Tenía que aceptar ese tipo de invitaciones, que dicho sea de paso, ya había aceptado invitaciones en el barco, muy chéveres, y prácticamente ese día parecía que yo creo que fue mi día, porque podría decirse, tomé gratis. Me invitaron tragos, bacán, muy chévere la gente, muy buena onda. Y nada, al final el brother dijo, no puedo pagar eso. Le dijo al bartender, ¿sabes qué? No puedo pagar, está mucho, no sabía. Le sacó la lista de precios y efectivamente estaba así, ¿no? Es un bar, es un club caro. Y le dijo, si es que no pagas, te vas. Yo le di 10 euros al brother porque ya lo vi desesperado y le dije, oye brother, ya te doy 10 euros, ¿no? Mi shot vale 12, ya te doy 10 porque tú me estás invitando, pero ya. Me dijo, no. Me los devolvió, me dijo, muy caro, esto no cuesta así, mejor toma tus 10 euros, yo me voy. Se fue ya palteado, con roche. Ya yo me quedé, pues. Pero esas anécdotas pues son cositas que pasan así, que a veces uno no cuenta, pero a mí me pasó. Bueno, parte de la noche. Y esa fue la experiencia en Split. Los tours, muy chévere. Eso sí, hay que ahorrar porque están relativamente caritos. A mí Croacia hasta el momento me parece caro. Vamos a ver si es que cambia mi perspectiva aquí en la capital, porque obviamente hemos estado en una zona bastante turística. Split y Dubrovnik tienen mucho turismo, gente de distintos lugares. Y aquí en la capital espero que cambie la cosa. Ya un vistazo un poquito más de Zagreb, de Croacia. Les cuento, ese lugar Consum es el supermercado, uno de los supermercados más populares de aquí de Croacia. Consum. Si quieres hacer tus compras, es ahí donde tienes que ir. Nosotros nos estamos hospedando en la parte céntrica, por eso es que ya estamos viendo las construcciones así, tipo de aquella época, pues, ¿no? Así que vamos a dejar las cosas y hacer algo de compras, más o menos, para que tengan una idea de lo caro que es Split, y no sé si Croacia, porque ahora lo voy a comprobar. Es que una lata de atún más o menos te cuesta como 5 euros. Una lata de atún, una lata de 120 gramos. 5 euros es bastante, porque hemos ido a otros lugares que cuestan a lo mucho 2 euros, y eso, exagerando. No sé si es que es por el lugar. Y eso que fuimos a ese supermercado, Consum. Vamos a ver si acá está igual, y si es que está igual, pues mi perspectiva de que este país que dijeron ser barato, no lo es. Otro detalle adicional con respecto al tipo de cambio. Otro detalle, chicos, otro supermercado conocido, Spar. Spar es otro de los supermercados también que son cadenas, ¿no?
cadenas de supermercados para poder hacer tus compras. Normalmente nosotros lo que estamos haciendo para ahorrar un par de euros es alquilar un Airbnb con cocina, comprar los alimentos y cocinar, ¿no? Claro, eso sí, si es que quieres probar algo típico, lógico, tienes que gastar en eso también, ¿no? En algo típico, pero no más. Ya de ahí no más. Hay una barbería, tú que quieres cortarte el cabello, ¿cuánto estará? 50 euros el corte, el básico. Bueno, les decía, chicos, algo que estoy también notando aquí de Zagreb es que se siente que es una ciudad bastante moderna y hay un montón de deliveries de este tipo, Wolt, Glovo, mucha gente haciendo su reparto a domicilio. Así es, algo así como el Rappi, ¿no? En Latinoamérica, al menos en Perú. Miren, ahí también pueden ver varios chicos de reparto. Creo que aquí la empresa más común es Wolt y también Glovo. Por ahí he visto cajitas de Glovo, que ya Glovo en mi país no opera, pero sin embargo aquí en Europa todavía está operando. Miren esa estatua de ese gordito, no sé qué será, no sé qué significará, pero ahí está. Si es que ustedes saben, mira, tienen un nombre, se llama Stjepan Radić. No sé quién será, pero si es que ahí uno de ustedes sabe, chicos, por favor, oriéntenme. Pónganme en conocimiento en los comentarios. Les hablaba sobre el tipo de cambio. Nosotros llevamos dólares, entonces para cambiarlo a euros, porque acá la mayoría de comercios te acepta euros, y sobre todo allá en Split muchos de los comercios acepta solo efectivo, solo cash. Hay que tener bastante cuidado cuando haces tus cambios, porque distintas casas de cambio, por ejemplo, las más comunes, si es que tú pones en el Google Maps, las más comunes es Western Union, por ejemplo. Entonces, al momento de hoy, por cada 100 dólares, a mi amigo le estaban dando 62 euros por cada 100 dólares, que la verdad me parece demasiado bajo el tipo de cambio. Indagando, preguntando por ahí, encontró uno que no era ni siquiera casa de cambio, era una agencia turística, y le cambió 100 dólares, 82 euros, ya un poquito más. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? ¿Qué es lo que hice? Fui a un lugar a comer una pizza y le pregunté antes de comprar la pizza si podía, la pizza estaba a 3 dólares, era un slide, le pregunté si podía pagarle en dólares y me da el vuelto en euros, y me dijo, sí, puedes hacer eso. No todos te aceptan eso, pero justo la pizzería que yo fui me aceptaba. Entonces 100 dólares me cotizaba a 90 euros. 100 dólares, 90 euros, me pareció un buen cambio. Y ya, lo compré y me entregaron el vuelto en euros. Así que esa es una manera también de poder hacer un buen cambio. Bueno, parece que esta es una estación del tranvía, porque hay mucha gente esperando. Y ese es el tranvía, que ya lo estamos viendo en varias oportunidades, de color azul. Muchos tranvías, mucha gente también por aquí. Se nota que ya es el centro, ¿no? El centro histórico, por así decirlo, el casco antiguo, Old Town, como quieras llamarlo. Vamos a dar un pequeño vistazo. Está bonita. Esta me imagino que es una avenida principal para poder hacer compras, para poder un ratito salir y relajarse. Algo que también les aconsejo para aquellos que todavía no han hecho su viaje por Europa y quieren ahorrarse un par de euros, que a veces lo barato sale caro, es poder buscar. Esperemos que pase la ambulancia. Y una de las cosas que puedes hacer para poder ahorrarte un poquito más, ajustar esos euros, o yo, que vengo con presupuesto ajustado y que a veces lo barato sale caro, es poder alquilar un Airbnb cerca a la zona turística del lugar. Sí, puede resultar a veces un poquito caro estar cerca a la zona turística, pero te ahorras bastante tiempo y te ahorras en pasajes, porque prácticamente estos lugares, si tú quieres visitar la ciudad de manera gratuita, o los lugares que no cobran, pues está todo relativamente cerca. Y tú sabes que en Europa uno tiene que caminar y caminar. Normalmente al día hemos hecho un cálculo de cuánto caminamos y aproximadamente caminamos algo de 20.000 pasos al día. Entonces del TikTok que sacan mis piernas, que dicen algo así, es verdad, se camina mucho. Entonces, esos 10, 20 euros extras que tú estás gastando en un Airbnb por estar en un lugar más céntrico, lo compensas con el tiempo que te demoras en trasladarte de algún lugar a otro, y en el transporte también. Además,
si cuentas con un Airbnb, tienes la facilidad de poder cocinar, sobre todo aquellas personas que buscan alimento sano, nutritivo. Hoy creo que nos hemos metido por un lugar que no es, huevón. Bueno, yo estoy hablando y este huevón me está siguiendo y el tranvía está acá y en un ratito nos va a matar. Eso es por caminar y hablar también y no darme cuenta. Felizmente había un pequeño espacio acá para transitar. Y viene otro tranvía. La puta madre. Ya, ahora sí, crucemos por acá para que no nos saquen la michi. Y ahora sí, sanos y salvos. Esos tranvías pasan a cada rato. Yo siento de que esta ciudad está bastante conectada. Es la capital, definitivamente, pero me imagino de que el sistema de transporte aquí es bastante eficaz. Y combinan, ¿no?, el tranvía con los automóviles, o sea, todos van por el mismo lugar. Interesante. Parece que llegamos. Bueno, te ahorras en comida, te ahorras en transporte, te ahorras en tiempo, sobre todo. El tiempo es valioso, así que si es que estás por aquí, por Europa, en alguno de los lugares, búscate un Airbnb céntrico, pagas un poquito más. Si te gusta cocinar, excelente, una buena opción. Lo único en contra que yo veo de este tipo de alojamientos es que a veces en esos lugares no hay donde dejar el equipaje. Entonces normalmente te sacan a las 10, 11 de la mañana y tú tienes que salir del lugar. Y al salir del lugar, pues tienes que salir con tu equipaje. Hay lugares donde se guarda el equipaje, pero suele ser relativamente caritos, ¿eh? Si tienes el tiempo para hacerlo bien, tu itinerario, pues puedes salir de viaje o de un lugar a otro temprano, buscas un bus. Nosotros agarramos los buses tipo mediodía para irnos caminando a la estación y ya no tener ese delay, ¿no? Ese tiempo perdido en no saber qué cosa hacer con las maletas, porque es un poco incómodo también. Ahora, el consejo número 2 también es que viajes ligero, es que viajes con poco equipaje, si puedes con mochila, pero bueno, yo me compré este carrito, esta maletita, también es sencilla pero súper práctico porque lo puedes movilizar muy rápido. Bueno, ya llegamos al Airbnb, vamos a ver si es que este es el edificio correcto y vamos a intentar entrar. A ver, vamos a ver si es que este es el edificio, porque en realidad no sabemos dónde quedarnos. No sé si es este edificio, el de allá. Acá mi brother es el maestro en abrir las puertas. Listo, llegamos al Airbnb. 2 camitas, bonito, sencillo, cerca al centro. Mi brother, como siempre, resolviendo los problemas. Buena causa. Y, a ver, la vista. Tenemos esta super vista al estacionamiento, que bueno, es el precio que uno paga. Lo importante es que tiene cocina, 2 camitas, por ahí debe estar su aire acondicionado, que no lo veo, pero por ahí debe estar, bañito. Lo más principal, la cocina, ¿no? ¿Dónde está la cocina? Esa es la cocina. Cocina eléctrica. Chévere. Ahora sí, momento de hacer las compras para el día a día. Y vamos a ver qué tal los precios. Listo, ahora sí, con mochila en mano, ya descansando un poquito, vamos a hacer las compritas para poder alimentarnos sanamente aquí en la ciudad de Zagreb. Vamos a ir al supermercado Spar y vamos a ver qué tal los precios, que es igual que en Split o es mucho más económico o de repente es mucho más caro, quién sabe. Vamos a verlo. Hasta el momento, si es que te está gustando este video sobre las cosas anecdóticas que pasa por aquí, por Croacia, no te olvides por favor de suscribirte a mi canal, Jenner Silva. Estaría muy agradecido de que te puedas suscribir, así me motivas a que siga documentando este tipo de videos y tengas un poquito más de conocimiento, de que sepas cómo es la movida aquí en este lugar. Así que no te olvides de suscribirte. Bueno, como me moría de hambre, voy a
comerme un shawarma, porque hasta esperar a hacer la cena ya son más o menos las 7:32 de la noche, así que este platillo es imperdible. Siempre hay un momento para poder comer este platillo. Listo, ahora sí, con esto ya aguanto un par de horitas mientras que se hacen las compras. Siempre el shawarma, el kebab es para emergencia, funciona y rico. Muy bueno. Eso sí, estaba carito, 6,50 €, pero está contundente. Y bueno, gente, estas fueron las compritas que se hizo para nuestros casi 2 días y medio, podría decirse. Esperemos que pueda alcanzar. Básicamente acá tenemos nuestro desayuno, almuerzo y cena. El atún está caro, más o menos este paquete de 2 unidades costó algo de 5,19 €. Este queso lo agarramos porque creo que ahí dice oferta y está 1,53 €, así que eso fue lo que agarramos. Vamos a hacer un poco de hamburguesas porque básicamente todos los días hemos cocinado pollo. Ahora vamos a cocinar hamburguesa. Huevo esencial, proteína para la mañana. Agarramos estas cositas también que dice que tiene 50 gramos de proteína, así que bastante. Básicamente lo que tratamos de buscar es comida alta en proteína, bajo en carbohidratos y un poquito de grasa, ¿no? Acá hay paltita. Y esa es básicamente la compra para aproximadamente 2 días y medio. En total salió por todo esto 43 €. Ahí les dejo la lista. Por si les interesa venir aquí a Croacia, comprar un tipo de comida similar y más o menos ustedes sepan cuánto es lo que va a salir, ¿no? Si nos ponemos a comparar, 43 € normalmente te lo gastas en una cena para 2 personas. Entonces nosotros tenemos para la cena de hoy desayuno, almuerzo y cena de mañana y desayuno, almuerzo de pasado mañana. Eso es lo que debería de durar esto. Así que vamos a ver. No hemos comprado agua porque en teoría el agua de aquí es potable, así que vamos a utilizar ese tipo de agua. Y bueno, eso ha sido el video de hoy. Básicamente ha sido un video informativo de cómo ha sido mi movida por aquí por Croacia. Ya les he explicado el por qué no grabé nada en Split, porque pues me fui de fiesta, estuvo muy buena. Hay que divertirse también de vez en cuando. Vamos a grabar algo de Zagreb, de este lugar, vamos a tenerlo en el próximo video. Si es que les ha gustado este video, por favor no se olviden darle me gusta, comentar y compartirlo. Y agradecería muchísimo que te puedas suscribir a mi canal. Yo soy Jenner Silva, muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Me robaron mi pantalla, me robaron mi pantalla.